Mamá, tengo que contarte algo muy importante. Claro, dime. ¿Buenas o malas noticias primero? Ay, empieza por las buenas. ¡Tengo trabajo! En serio, qué alegría. ¿Dónde? En Madrid. Madrid, qué lejos. Pero no conoces a nadie. ¿Estarás sola allí? Bueno, no exactamente. Voy con Lucía. ¿Lucía también va? Sí, tiene trabajo allí también. ¿Y qué trabajo vas a hacer? Marketing digital y redes sociales. ¿Dónde está la oficina? En el centro, cerca de todo. ¿Estás nerviosa? Sí, nerviosa, pero emocionada. Parece una gran oportunidad. Lo sé, es un trabajo genial. ¿Y cuándo empiezas? El lunes. Pero hay un problema. El lunes empiezo el trabajo nuevo. Pero tengo otros planes ese día. Un viaje con papá. ¿Más importante que tu primer día? Lo planeamos hace mucho tiempo. ¿Y no lo dijiste en la entrevista? No quería perder la oportunidad. ¿Qué hago ahora, mamá? Habla con papá. Explícale tu dilema. Vale, acabo de hablar con papá. Va a cambiar la fecha del viaje. Ha dicho que el trabajo es lo primero. Pues eso, empiezas el lunes. Vale, ahora sí que es real. Hay mucho que organizar. No voy a tener suficiente tiempo. Necesitamos listas, muchas listas. Calma, todo va a salir bien. Lucía empieza el mismo día que tú. Sí, viajamos juntas y empezamos juntas. Compartimos piso en Madrid. ¿Habéis encontrado un piso? Sí, pusimos el depósito. Está cerca allí todo. ¿Y lo habéis visto en persona? No, solo fotos en internet. Ay, no. Lucía acaba de escribir. Y no son buenas noticias. Lucía, acabo de ver tu mensaje. Madre mía. Ya no está disponible el piso. Sí, el dueño lo alquiló a otra persona. Pero ya habíamos pagado el depósito. ¿Nos lo van a devolver esta semana? Tenemos 6 días para arreglar esto. Ya estoy llamando a varias agencias. Seguro que encontramos algo pronto. Sí, tenemos que hacerlo. No hay opción. No podemos llegar sin casa el lunes. Mira, este parece barato, pero no sé. ¿Dónde está? ¿Qué zona? Está lejos del centro. Y es un último piso sin ascensor.
Vale. Siguiente. Mira qué salón tan grande. Y tiene terraza. ¡Qué bien! Un primer piso, moderno y espacioso. Suena perfecto. ¿Está cerca del centro? Sí, está muy cerca. Y tiene buen precio. El tour virtual es fantástico. Me encanta. Vamos a llamar al dueño ya. Vale, nos pidió el contrato de trabajo. Y que paguemos la fianza hoy. Genial. Entonces sería nuestro. No exactamente. Otra pareja también lo quiere. Pero no tengo la fianza. Hasta que me devuelvan la otra. Mamá, gracias por la fianza. Ay, hija. Para eso están las madres. De verdad, eres la mejor. Madre mía, ya llegó el día. Lo sé, pasó volando. Y ahora, llamadas diarias, ¿eh? Claro, si necesito ayuda te llamo. ¿Vas a despedirte de los vecinos? Sí, después de esto. Lucía escribió. Ya metió la última caja. Su madre está llorando. Es que es mucho. Ay, mamá, no llores, por favor. Te llamaré todos los días. Y planeamos visitas regulares. Deséame suerte. Vas a estar genial. Lo sé. Ay, otro mensaje de Lucía. Espero que no sea nada. Ay, no, algo sobre las llaves.